Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y hoy, lo prometido es deuda, les tenía este estudio con respecto a lo que hablábamos o el anuncio que había hecho de los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver esto de una vez para entrarle de una vez a este tema que es un tema interesante. Les recomiendo que se quede hasta el final para que podamos ir viendo esto interesante. ¿Alguna vez mis hermanos, alguno de ustedes se ha puesto a pensar que la palabra más fuerte en cualquier relación no es te amo, sino más bien un no? Un no dicho con amor, con autoridad y con propósito. Por ejemplo, un papá le dice a su hijo pequeño, no toques ni meta los dedos en el enchufe. Bueno, no es porque el papá sea un papá malo y que quiera quitarle algo bueno a su hijo o a su hija. Es simple y sencillamente porque ama a su hijo o a su hija y sabe que ese no lo está protegiendo de un daño sumamente terrible. Entonces, mis hermanos, en este estudio vamos a abrir, por ejemplo, el libro del Éxodo, capítulo 20, precisamente en lo que nosotros llamamos los 10 o los famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero los vamos a leer no como lo hemos escuchado toda la vida, los veremos como las reglas de un Dios, perdón, no los vamos a ver como las reglas de un Dios lejano, amargado y enojado. No, los vamos a leer como el manual de instrucciones del propio Creador, donde cada no es una realidad de un veto absoluto de amor, básicamente. Entonces, Dios, mis hermanos, el Todopoderoso, que nos diseñó y que nos creó, Él sabe exactamente qué es lo que a ustedes y a mí nos destruye y qué es lo que a ustedes y a mí nos da vida. Y en estas 10 palabras, él, Dios, traza un círculo de protección alrededor de lo más sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado? Nuestra relación con Él y nuestra relación con las demás personas. Hoy, mis hermanos, no solamente vamos a leer, no tendrás dioses, otros dioses. Vamos a escuchar el golpe seco de la negación hebrea más fuerte. No vamos a solo leer, no matarás. Vamos a descubrir que Dios usó una palabra específica que exonera, por ejemplo, al soldado y al juez justo, pero condena al asesino. Es completamente fascinante lo que vamos a ver. Así que vamos a ver en nuestras Biblias, abramos también nuestro corazón y vamos juntos a explorar lo que Dios prohíbe, el veto absoluto de los 10 mandamientos en su idioma original para poder comprenderlo. Entonces, en este análisis objetivo vamos a revelar la profundidad, el carácter y la intención original de la ley de Dios más allá de una lectura superficial, haciendo accesibles los conceptos gramaticales hebreos a todos nosotros. Entonces vamos a ir viendo todo eso. Y como aclaración, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, yo no sé hebreo, no sé griego, no somos expertos en eso, solamente somos simples aprendices, ¿verdad? Pero no, y si usted ha tenido en su mente esa impresión, pues no, déjeme decirle que no, y tampoco es nuestra idea hacerles creer que somos unos eruditos, no, para nada. Somos aprendices y todos vamos a aprender juntos. Amén. Bueno, veamos la introducción, el punto número uno, que es la introducción, no son sugerencias, son mandamientos. Vamos al punto de partida. Éxodo capítulo 20. Acá, mis hermanos, lo primero que nosotros vemos es que no son los 10 consejos o no son las 10 recomendaciones. Por ejemplo, la palabra hebrea que nosotros encontramos ahí es la palabra devarim del Strong 1697, que es un sustantivo masculino plural absoluto de la palabra hebrea davar. Ahora, vamos a explicarlo para poder comprenderlo todos. Dabar o la palabra hebrea dabar, mis hermanos, significa mucho más que palabra como sonido, ¿verdad? Significa palabra asunto, palabra acción o palabra decisiva. Es una palabra que lleva peso, mis hermanos, que establece un hecho que pone algo en movimiento. Es básicamente como la orden de un general que hace que todo un ejército se movilice.
Al estar en plural, mis hermanos, en plural absoluto, la palabra devarim no son solo 10 palabras sueltas. Es el conjunto completo y definitivo de las palabras decisivas de Dios. Es decir, es el paquete total de su ley fundamental. Y aquí está lo más importante. En hebreo, mis hermanos, cuando Dios dice algo, sucede. No es solo hablar, mis hermanos, es crear, ordenar y establecer. Por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3, Dios dijo, la palabra hebrea es Bayomer, y la luz fue. Su palabra es acción. Entonces, viene la pregunta, ¿qué significa todo esto para ustedes y para mí? Bueno, mis hermanos, que las 10 palabras o los 10 mandamientos no son sugerencias para considerar, son los 10 decretos fundacionales del Rey del universo. Son las palabras acción que establecen cómo es su reino y cómo deben de vivir sus súbditos, o sea, ustedes y yo. No son para debatir, son para obedecer porque llevan en sí mismas estas palabras la autoridad del que las pronunció. Básicamente, mis hermanos, es como la constitución del reino de Dios. No se vota, se proclama. Y nosotros, sus ciudadanos, vivimos bajo su autoridad benévola. Veamos algunos ejemplos. La palabra hebrea devarim. Para poder comprenderlo, mis hermanos, en español, nosotros tenemos partes de la oración como sustantivos, que son nombres de personas, lugares o cosas como casa, Juan o fe. Y hay verbos, palabras de acción, como correr, amar, creer. Devarim, mis hermanos, devarim es un sustantivo en plural. Es decir, es el nombre que se le da a este conjunto de mandamientos, las palabras o los decretos, así es lo que quiere decir. Se usa de esta manera. No es, pongan mucha atención, no es un verbo que nos diga, haga esto. Es el nombre del paquete completo que Dios nos dio. Así de simple. Por ejemplo, para un verbo en hebreo, si apareciera aquí, vamos a verlo de esta forma, el verbo aquí, si apareciera, el verbo aquí está en la conjugación cal, Q-A-L, en la pantalla yo se los voy a poner, Q-A-L, el verbo aquí está en la conjugación cal. Para poder comprender este punto, en hebreo, mis hermanos, los verbos tienen cajas de herramientas llamadas conjugaciones o binyanim, que cambian el sentido de la acción. La más básica es el cal. Es la caja de la acción simple y directa. Es como, vamos a ver por decirlo de esta forma, es como el modo normal de un verbo en español, como decir, él come, ella escribe. Sin ningún truco, sin intensidad externa, solo la acción pura. Así se usa aquí, mis hermanos, cuando Dios dice no robarás, usando un verbo en cal, está dando una prohibición simple, clara y directa. No es una acción intensiva, eso sería otra caja de herramientas, es la orden base sin matices. Por ejemplo, para un tiempo griego, para nada más tomar este ejemplo, para un tiempo griego, si aplicara en otro estudio, el verbo aquí está en tiempo aoristo, por dar un ejemplo. Para poder comprender esto que lo hemos venido viendo mucho en el estudio del Apocalipsis, imaginémonos que los tiempos verbales son tipos de foto. El presente es un video en vivo de una acción que está pasando en el momento, ahora mismo. El aoristo, mis hermanos, es una foto instantánea de una acción que se completó. No nos dice si duró mucho o poco, solo captura el hecho de que sucedió. Es como la foto del momento exacto en que un corredor cruza la línea de meta.
Entonces, así se usa aquí. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice Cristo murió por nuestros pecados, está en aoristo. Es como si tomara la foto definitiva del evento histórico de la cruz. Nos muestra la acción completada, objetiva y decisiva. No es un video de una muerte prolongada, es el anuncio del hecho consumado que cambió la historia básicamente. De esta manera, mis hermanos, cada término técnico se convierte en una herramienta de comprensión y no en una barrera técnica. El estudio, mis hermanos, se vuelve más accesible, memorable y transformador, cumpliendo con el objetivo de edificación para todas las personas y las congregaciones. Amén. Por ejemplo, mis hermanos, usemos esta analogía. Como por ejemplo, como las instrucciones del fabricante de un aparato complejo o de un carro o un vehículo, ¿verdad? Ignorar estas instrucciones no es un estilo de vida alternativo, es la garantía de mal funcionamiento y de daño, así de simple. Por lo cual, mis hermanos, hoy nosotros no vamos a ver solo una lista de prohibiciones, sino la radiografía del corazón de Dios y el diseño para la vida humana en sociedad. Amén. Bueno, punto número 2 o segunda parte. Vamos a ver la estructura única de la ley, el veto absoluto. Aquí vamos a ver algo. La estructura, o sea, el concepto clave aquí es la estructura negativa con veto absoluto. Vamos a hacer una explicación sencilla. Los mandamientos, mis hermanos, especialmente los primeros en la lista, los primeros 4, no están formulados no están formulados como te sugerimos que consideres no tener otros dioses. Están formulados con un veto absoluto. Un veto, mis hermanos, para aquellos que pregunten, es la acción de una autoridad superior para prohibir algo de manera definitiva e inapelable. Vamos a usar un ejemplo cotidiano muy sencillo. Imaginémonos que el director o la directora de una escuela pública o privada pone un letrero en la puerta que dice prohibido fumar dentro de la escuela. El letrero, mis hermanos, no dice se recomienda no fumar. No dice eso. No dice tampoco sería bueno evitar el humo. No, mis hermanos. Dice prohibido. Es una negación rotunda. No discute y no se negocia. Es la autoridad ejerciendo su derecho a establecer un límite inquebrantable para el bien de toda la comunidad. Ahora, veamos y hagamos una aplicación teológica. Dios, mis hermanos, como creador y rey, no está haciendo una encuesta de opinión. Él no está pidiendo opinión. Él está estableciendo con la estructura gramatical más fuerte del hebreo los límites no negociables para que la vida funcione. Así es simple. Entonces, el veto absoluto revela su santidad, lo que Él no puede tolerar, y su amor, lo que nos protege de destruirnos. Así de simple. Amén. Tercera parte, vamos a ver los análisis de los mandamientos en su idioma original. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Aquí vamos a hacer como un inciso A, los mandamientos de veto absoluto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La relación con Dios, del primero al cuarto mandamiento. Es una relación vertical. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Mandamiento número 1. Éxodo 20, versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos el análisis gramatical. La orden divina, mis hermanos, estalla con la palabra hebrea lo, que no es una negación suave, sino la negación más absoluta y categórica, un no rotundo. Así de simple. La palabra hebrea, lo, es un no rotundo. Vamos a ir viendo. El verbo, mis hermanos, el verbo yiyé del Strong 1961 está en un tiempo llamado imperfecto. Ahora, voy a explicarlo para que todos captemos la idea. En hebreo, mis hermanos, el tiempo imperfecto por lo general muestra una acción en curso, repetitiva o que se proyecta en el futuro.
Cuando nuestro Señor Dios Todopoderoso la usa con este no categórico, crea una prohibición que cubre todo nuestro presente y todo nuestro futuro. No es, no lo hagas hoy, es, esto no existirá en tu vida, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Eso es lo que quiere decir. Es como la ley física de la gravedad. No es una sugerencia para algunos días, es una ley permanente que no se puede negociar. Por lo tanto, mis hermanos, la fuerza del mandamiento es: no habrá para ti de manera continua, permanente y obligatoria. Es lo que quiere decir. Vamos a ver un ejemplo práctico de esta fuerza. Imaginémonos el letrero en una puerta en una planta nuclear que dice: prohibida la entrada, zona de alta radiación. Nadie lo lee como un consejo amable, como sería mejor que no entres. No, 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 no. Se entiende como una ley de supervivencia, así es simple. Cruzar ese límite significa muerte. Así de seria es esta primera palabra de Dios. Es una ley espiritual de supervivencia. Quebrantarla, mis hermanos, no es elegir un estilo de vida alternativo, es elegir la ruina espiritual. No es un consejo como diciendo intenta no tener. No, es una declaración de un veto absoluto. Está prohibido que haya en el territorio de tu vida. Es lo que nos está diciendo. Amén. Sigue diciendo el texto del primer mandamiento, dice, delante de mí. Cuando dice, no tendrás delante de mí, viene de una palabra hebrea que es alpanai. Esta frase clave no significa frente a mis ojos. Pongan atención. Significa en oposición a mí. Es decir, no estarás en oposición a mí, como un rival. Es la declaración de un rey diciendo: en mi reino no se permiten competidores al trono. Así es simple. Entonces, Luker, ¿qué quiere decir el texto traducido? Dios, mis hermanos, está promulgando la ley fundamental de su reino. Queda totalmente vetado que cualquier cosa o persona compita por el lugar de suprema autoridad, lealtad última y confianza absoluta en tu vida. Esto, mis hermanos, va más allá de estatuas. Es una orden sobre qué ocupa el centro de tu corazón, que controla tus decisiones y en qué pones tu esperanza final. Veamos algunos ejemplos prácticos de esto que estamos hablando. El becerro de oro, Éxodo capítulo 32, es el ejemplo clásico. El pueblo de Israel no negó a Dios. No lo negó. Quiso tenerlo y tener un ídolo visible y manejable. Querían a Dios y la seguridad que creían que les daba ese becerro. O sea, Dios declaró como traición absoluta ese acto. Número 2, la vida moderna también. Un Dios ajeno, por ejemplo, en nuestra vida moderna, ¿cuál es? Primer punto, desde este punto 2, un subpunto que sale ahí es tu carrera profesional. Cuando usted sacrifica su integridad, su familia y su tiempo con Dios. Otro punto, tu cuenta bancaria. Cuando tu paz mental sube y baja con el saldo de tu cuenta. Número 3, la ideología política, de izquierda o de derecha, que defiendes con más pasión y fe que los principios del evangelio. Tu familia, cuando la aprobación de tus padres o hijos impide obedecer a Dios. Tu reputación. Ojo, cuando el qué dirán es el mayor motor de tus actos. Mis hermanos, veamos esta situación concreta. Es un ejemplo. Un hombre es tentado a firmar un documento fraudulento en su trabajo para salvar el negocio y el sustento de su familia. El miedo de esta persona a perderlo todo, o sea, el trabajo como Dios de la provisión, se pone delante de su lealtad a la verdad de Dios. Ahí, mis hermanos, se quebranta el primer mandamiento. Veamos esta ilustración. Es como el juramento de lealtad de un ciudadano de otro país que se quiere naturalizar al nuestro. Al naturalizarse en un país, un extranjero jura lealtad exclusiva a la nación a la cual se está naturalizando.
Este ciudadano o esta persona no pueden llegar a decir, juro lealtad a este país, a Costa Rica, pero mi lealtad final es a otro gobierno. Eso, mis hermanos, sería una contradicción y una traición. Dios, como nuestro creador y redentor, nos dice a nosotros, yo soy tu patria espiritual, tu lealtad última es mía, dice Dios, cualquier otra lealtad suprema está vetada, absolutamente. Amén. Segundo mandamiento para ir avanzando. No te harás imagen, no te inclinarás ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Otra vez, hagamos el análisis gramatical, el veto inquebrantable. El mandamiento, mis hermanos, inicia o arranca con la misma fuerza del veto, o del, perdón, del primero, el veto absoluto. ¿Cuál era ese? Un no divino que no admite ningún tipo de discusión. Yo no sé quién quiere seguir peleando con Dios. Cuando Dios dice no es no y punto. El verbo, mis hermanos, que sigue acá es un verbo que es taase. Igual yo se los voy a poner en la pantalla para que lo vean porque es complejo, no sé ni cómo se pronuncia, si es taase, del Strong 62:13, que significa harás o fabricarás. Este verbo, mis hermanos, está en tiempo imperfecto del hebreo. Entonces, para que otra vez nos quede claro, lo vamos a explicar. En español, mis hermanos, nuestros verbos tienen tiempos como presente, como decir hago, tiene pasado, hice, o futuro, haré. En el hebreo bíblico, mis hermanos, el imperfecto por lo general señala una acción que no está terminada, que se repite o que es habitual. Pero pongan mucha atención. Cuando Dios lo usa junto con su gran no, el significado se vuelve sumamente poderoso. Entonces es como que él estuviera diciendo, esto no será una acción en tu vida, ni hoy, ni mañana, ni como un hábito, jamás. Es lo que está diciendo Dios. Es una prohibición que cubre todo nuestro tiempo de vida. No lo hagas esta vez. Esta acción está perpetuamente fuera de los límites para ti. Por eso, mis hermanos, la palabra taase, ¿verdad? Se traduce con la fuerza de no harás en absoluto, nunca. Es una orden que corta de raíz cualquier intención antes de que nazca. Así de simple. Entonces, el veto doble, prohibición total, raíz y fruto. Así de simple. Este mandamiento, mis hermanos, es una cerca con dos alambradas o alambres de púas. Dios no solamente veta el acto inicial, sino también todo lo que surge de él. Así es simple. Vean este punto, hablando de esto. Veto a la fabricación, o sea, la semilla. No te harás imagen. Así es simple. El pueblo de Dios, mis hermanos, pongan mucha atención. El pueblo de Dios, o mejor dicho, veamos un ejemplo histórico, porque ya les iba a decir otra cosa, pero veamos el ejemplo histórico que es inolvidable. Esto fue precisamente el pecado del becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo de Israel, ante la aparente, ponga atención, ante la aparente ausencia de Moisés, dijo Israel, le dicen a Josué, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Intentaron tomar al Dios infinito que los rescató de Egipto y encerrarlo en la figura manejable, predecible y visible de un toro. ¿Qué hicieron? Fabricaron un Dios a su medida, un Dios que ellos pudieran controlar. Entonces, este veto de este mandamiento dice, esto no lo harás, no reducirás mi gloria inexpresable a un objeto creado por tus manos. Así es simple. Y número 2, veto a la adoración, el fruto venenoso. Dice, no te inclinarás ni las honrarás. Cuando encontramos aquí la palabra o la frase, no te inclinarás, viene del hebreo lo tishtahaved. El verbo sashat del Strong 7812 no es una, pongan atención,
no es una inclinación de cortesía. Esta describe postrarse con el rostro en el suelo, el acto físico total de sumisión y adoración que solo le pertenece al Rey de Reyes. Vamos a ver un ejemplo práctico. Es la diferencia entre inclinar la cabeza ante una autoridad y arrodillarse y poner o tocar la frente en el suelo ante el emperador. Dios nos está diciendo ahí, esta postración total de tu cuerpo y alma está vetada para cualquier cosa que no sea yo, dice Dios. Sigue diciendo el mandamiento, ni las honrarás, que viene del hebreo velo ta adem. El verbo avad, A-V-A-D, del Strong 5647, significa servir como esclavo, trabajar para o dedicar la vida laboral a. Entonces, para que todos podamos captar la idea, ¿qué es lo que quiere decir? Esto, mis hermanos, esto no es un verbo de sentimientos religiosos. Es el verbo del campesino que labra la tierra para su señor, del obrero que entrega su sudor a su patrón. Dios está declarando y diciendo, tu servicio más duro, tu esfuerzo diario, y oiga, y esto golpea hasta mi propia vida. Esto, el primero que sale avergonzado y humillado soy yo cuando yo veo eso. Porque esto me golpea a mí primero. Dios está diciendo, tu servicio más duro, tu esfuerzo diario, tu vida laboral no será dedicada a una imagen. Es lo que nos está diciendo con este veto en este mandamiento. ¿Qué quiere decir entonces el texto traducido, Luker? Bueno, este veto, mis hermanos, es una defensa divina de su propia naturaleza. Prohíbe crear, pongan atención, cualquier representación reducida, manipulable o falsa de Dios con el propósito de adorarla o servirla con nuestra vida. Ataca el impulso humano de domesticar lo divino, de convertir al Dios Santo, incomprensible y soberano, en un concepto finito, comprensible y manejable, que nos haga sentir a nosotros en control y cómodos. Veamos unos ejemplos prácticos modernos. Las imágenes invisibles del corazón. Alguien dirá, ay, qué dicha que yo no hago imágenes. Vamos a ver los ejemplos modernos. Las imágenes invisibles que están dentro de nosotros, dentro de mí y dentro de usted. El ídolo más peligroso no es el de madera, no es el de yeso, no es de hierro, no es de piedra. No, 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 no. Es la imagen mental falsa de Dios que ustedes y yo fabricamos y a la que ustedes y yo nos aferramos. ¿Como cuál, Luker? Vamos a ver como cuáles. El Dios dócil. Un Dios que solo aprueba, nunca disciplina. Dios es un amiguito celestial, sin santidad, que jamás se enoja. ¿Y cómo le servimos a este Dios? Cuando nosotros desobedecemos y pensamos, ay, Dios es amor, y Él lo va a entender, trivializando su justicia. Luego está el otro. Y hay más, yo les estoy dando solo unos ejemplos. El Dios verdugo, un Dios iracundo y distante que siempre está a punto de castigar, nunca un padre. ¿Cómo le servimos a este Dios? Con una vida de miedo, de miedo agotador y de pesadez, sin conocer el gozo de su gracia. Pero hay otro Dios, el Dios de mi clan, el Dios mi compinche, de mi grupo, de mi club. Un Dios que bendice incondicionalmente a mi nación, mi partido político o mi cultura, como muchos dicen ahora. Ay, yo soy el chineado o la chineada de Dios. Pobrecitos. Mi partido político, mi cultura, y desfavorece a los demás. ¿Cómo nos inclinamos ante este Dios? Nos inclinamos ante este ídolo cuando nosotros confundimos nuestros prejuicios con la voluntad divina. El Dios cajero automático. Aquí muchos les va a doler. Un Dios cuyo propósito principal es el de financiar mis proyectos y darme salud. Le servimos a este cuando nuestra motivación para la fe es el beneficio material, no Cristo mismo. Vean, mis hermanos, cuando nosotros defendemos, propagamos o vivimos conforme a estas imágenes falsas, estamos quebrantando este doble veto.
Aquí, mis hermanos, quiero hacer una aclaración y quiero que entiendan algo sobre este mandamiento. Una nota crucial para poder evitar malos entendidos y que ustedes no caigan tampoco en el error de creer, ay, estoy equivocándome. No, mis hermanos, en este mandamiento, Dios no está prohibiendo el arte, la escultura o la pintura en sí mismas. Él no lo está prohibiendo. El mismo Dios ordenó hacer querubines artísticos de oro para el arca del pacto. Ustedes lo pueden ver en Éxodo 25:18. La clave, mis hermanos, está en el propósito de para qué lo hacemos. El veto, mis hermanos, es contra fabricar imágenes, pero para estas imágenes ser adoradas o servidas como representación de Dios. Es la diferencia entre una estatua de un héroe en un parque nacional, que es un arte conmemorativo, y una estatua hecha para recibir oraciones, ofrendas o cualquier otra cosa como ídolo. Este mandamiento, mis hermanos, protege la naturaleza espiritual de Dios de ser reemplazada por un sustituto material y controlable. Amén. Comprendimos todos y Rose también, ¿verdad? Ya se durmió Gigi. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos a hacer el análisis gramatical, el peso del nombre. Nuevamente, mis hermanos, el mandamiento inicia con el veto absoluto. ¿Cuál es? Lo. Exacto, como dijo Rose, lo. Aquí el verbo clave es tiza, no con Z. Tiza, así como suena, tiza, como tiza de pizarra, pero con S. Del Strong 5375, de una raíz hebrea que es nasa. Este verbo, mis hermanos, no significa simplemente decir o mencionar. Su significado primario es levantar, cargar, llevar un peso, tomar sobre sí una carga. Eso es lo que quiere decir. Este verbo, mis hermanos, está en el tiempo imperfecto. Nuevamente, ya como lo hemos visto, cuando el imperfecto se une al no divino, crea una prohibición que cubre toda circunstancia y todo momento. Esto no quiere decir no lo lleves a veces, sino que nos está diciendo, está prohibido que cargues con esto hoy o mañana en ninguna situación. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta palabra hebrea, esta lleva la fuerza de no tomarás sobre ti, no cargarás con, no cargarás con. Ya esto nos indica que el nombre de Dios no es algo ligero, es un peso sagrado, una autoridad que se lleva. Ahora sí, la carga prohibida, en vano, de la palabra hebrea, lashab. Esta palabra hebrea, mis hermanos, no significa solo de mala manera o con grosería. No, significa para lo falso, para la mentira, para el vacío, para un propósito sin valor, sin realidad y sin verdad. Es algo que se usa para un fin engañoso, superficial o malvado. Entonces, Luker, por favor, ¿qué quiere decir el texto traducido? Bueno, mis hermanos, Dios en este mandamiento, Dios está prohibiendo tomar sobre ti o sobre mí, cargar y usar su nombre, que es la revelación plena de su carácter y de su autoridad y de su poder, para poder respaldar, promover o invocar algo que es falso, vacío, mentiroso o profano. Es el veto contra la usurpación espiritual, usar la credibilidad de Dios para dar validez a tus mentiras o a mis mentiras, a tus engaños, a mis engaños con fines egoístas. Quiero darles una imagen potente para que a ustedes les quede grabada en su mente. Es como que si un ciudadano, es un ejemplo, ¿verdad? Es como que si un ciudadano común y corriente le robara el sello oficial del rey. El sello, mis hermanos, representa toda la autoridad del reino. Hace válidas las leyes, los tratados y los decretos. Ahora, imaginémonos que ese hombre que se robó el sello usa el sello real para validar un documento falso, o sea, como un tratado de estafa, como un contrato de estafa, perdón, para hacer una broma pesada, sellando una carta de burla,
o hacer magia usándolo en algún ritual oscuro. Eso, mis hermanos, se le llama alta traición. No es solo una falta de respeto, es usurpar la autoridad del rey para fines perversos. Es como tomar el nombre, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, veamos algunos ejemplos prácticos e históricos. Quebrantar este veto, mis hermanos, va mucho más allá, va mucho más allá que una mala palabra, que decir una mala palabra o una expresión de sorpresa, como decir, ay Dios, va mucho más que eso. ¿Qué significa todo esto? Es perjurio espiritual, jurar en falso en un tribunal diciendo que Dios me castigue si yo miento cuando en realidad se está mintiendo, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Tal vez en algún tribunal. Se está cargando con el nombre de Dios como testigo de una mentira. Manipulación profética. Y por favor, aquí, que ustedes, algunos que son de esos pseudo profetas, pseudo pastores, pseudo mágicos que hacen y dicen palabras, pongan atención, porque este veto también significa la manipulación profética. Una frase que oímos todo el tiempo de pastores y de todo el mundo y que la usan, pero sin límite. Dios me dijo, el Señor me reveló. Para manipular a la iglesia, controlar a las personas o dar autoridad divina a una opinión personal. Eso, mis hermanos, es colocar el peso de Dios sobre tu propio prejuicio. Y más cuando dicen, el Señor me dijo y no se cumple. Eso a mí me da miedo, me eriza incluso la piel. Número 3. Estafa bendecida. Utilizar versículos bíblicos, especialmente sobre prosperidad, para estafar a los creyentes, prometiéndoles riquezas a cambio de ofrendas de fe, para que no caigan en el lazo del cazador. Eso es usar el nombre y la palabra de Dios como carnada para el enriquecimiento personal. Número 4. Ocultismo cristiano. Oiga, todo esto a mí me sacude la vida. Yo no sé si usted hace estas prácticas, yo no sé cómo usted puede dormir tranquilo, pero yo no podría. Ocultismo cristiano, invocar el nombre de Jesús o de Dios en hechizos, maldiciones, oraciones de manipulación o rituales que mezclan fe con superstición. Es tratar el nombre santo como una fórmula mágica de poder, vaciándolo de su relación personal. Y número 5, ministerio vacío, predicar, enseñar o cantar en el nombre de Dios, pero motivado por la fama, el dinero o el poder personal o que me vean. Es llevar el nombre sagrado como una profesión lucrativa o un trampolín social, mientras el corazón está lejos de Dios. Esto vacía el nombre de su gloria verdadera. Vamos a ver una aplicación más profunda. En la cultura hebrea, mis hermanos, el nombre representaba la esencia misma de la persona. Entonces, mis hermanos, tomar el nombre de Dios también se refiere a llamarnos su pueblo, sus representantes. Cuando ustedes y yo vivimos en pecado, hipocresía o mundanalidad, mientras profesamos ser cristianos, estamos llevando su nombre en vano. Nuestra vida, mis hermanos, declara una falsedad sobre el carácter de Dios. Este mandamiento nos llama a una vida de coherencia santa, donde nuestro hablar y nuestro vivir honren el peso glorioso del nombre del que llevamos, o sea, de nuestro Señor. Esto duele. Esto duele mucho porque a veces uno dice, a veces le han dicho a uno, no use el nombre de Dios en vano, cuando uno dice, ay Dios mío. No, va mucho más allá del Dios mío o de utilizar una mala palabra. Va mucho más allá de eso. Si usted, al escuchar esto, usted no se siente preocupado,
pues debería. Mandamiento número 4. Y aquí viene un punto interesante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Cristo, nuestro reposo definitivo. Vamos a ver el análisis gramatical y del pacto, una señal específica. Este mandamiento, mis hermanos, tiene una estructura única. Es un llamado positivo, acuérdate, pero contiene un veto implícito, absoluto en los versículos siguientes, que es no hagas en él obra alguna. Éxodo 20:10. Vamos a ver aquí, la palabra clave es santificarlo, que viene del hebreo lekatshó o lekatzó, con una H intercalada ahí al final. Lekatshó viene del verbo hebreo kadash, del Strong 6942, que significa separar, apartar, marcar como distinto y sagrado. El día de reposo era un pedazo de tiempo apartado. El verbo acuérdate, ahora, viene del hebreo sahor. Está en imperativo. En el hebreo, mis hermanos, el imperativo es el modo de mandato directo. Es la forma en que un general da una orden a sus soldados cuando dice avancen, o sea, es una orden. O que un padre le dice a su hijo, escuche. No es una sugerencia. O no es una sugerencia como te recomiendo recordar. No, es una orden definitiva para la comunidad del pacto. Entonces, veamos el estatus único de esto. Dios mismo, mis hermanos, explica que este mandamiento era una señal especial y perpetua del pacto mosaico con la nación de Israel, que dice, mi día de reposo, señales para siempre. Éxodo 31, del 13 y el verso 17. Era una marca, mis hermanos, de identidad nacional y religiosa para Israel, así como la circuncisión, para poner ese ejemplo. Ahora, veamos una transición teológica que es irrefutable de la sombra a la realidad. Aquí le voy a dar una analogía que mi esposa la va a captar inmediatamente porque tiene que ver también con la parte profesional de ella, que es arquitecta. Ahorita la voy a mencionar. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Nuevo Testamento revela con claridad que las señales ceremoniales del pacto mosaico, como el sábado, las dietas, las fiestas, etcétera, etcétera, encontraron su sentido pleno y cumplimiento y fin en la persona y en la obra de Jesucristo. Por ejemplo, Cristo es la realidad. El apóstol Pablo enseña que prácticas como observar días de reposo eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. El sábado, mis hermanos, era la silueta. Cristo es la persona, de carne y hueso que proyectaba esa sombra. Ahora, número 2, Cristo es el reposo. La carta a los hebreos hace la exposición definitiva. El reposo sabático del Antiguo Testamento era una figura o un símbolo de un reposo espiritual y eterno. Hebreos 4 del 1 al 11. Luego declara y dice, ese reposo no es un día a la semana, sino una persona. Queda un, que dice Hebreos 4:9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo, mis hermanos, se entra por fe en la obra terminada de Cristo Jesús, quien nos invita, como dice Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar. Bueno, ahí lo estoy, ¿verdad?, parafraseando. Veamos una analogía en esta explicación que es sencilla. El sábado en el Antiguo Testamento era como la maqueta a escala. ¿Cierto, Ro? Que es arquitecta, ella lo entiende perfectamente. En el sábado, en el Antiguo Testamento, era como la maqueta a escala de un edificio llamado reposo eterno. Cuando Jesucristo entra en escena, Él vino, vivió sin pecado, murió por nosotros y resucitó. Es decir, Jesús construyó el edificio completo y definitivo. Entonces, viene una pregunta interesante y le pregunto a mi esposa, ¿qué hace un arquitecto sensato en ese sentido? Tiene la maqueta para construir.
¿Qué hace un arquitecto sensato? Se muda al edificio real. No se queda viviendo en la maqueta. La maqueta, ¿cómo? Correcto, no se queda viendo la maqueta, no, se construye y se va a vivir al edificio o a la casa. La maqueta, o sea, el sábado ceremonial, cumplió su glorioso propósito, señalar hacia Cristo. Ahora nosotros vivimos en la realidad que es Él, o sea, Cristo Jesús. Entonces, quiero hacer una conclusión, no del tema, sino de esto que estoy hablando, para nosotros como cristianos. Por lo tanto, mis hermanos, para el creyente en el nuevo pacto, la obligación ceremonial de guardar el sábado del séptimo día como condición de pacto ya fue cancelada en la cruz. Cristo la clavó en la cruz junto con las otras ordenanzas. Lean Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ojo que entiendan esto, no anulamos la ley, reconocemos que Cristo es su meta y cumplimiento. Lean Romanos capítulo 10, versículo 4. El veto al trabajo en un día específico era parte de esa ordenanza ceremonial que ha sido trascendida. Ahora, quiero en este subpunto de esto mismo, quiero decirles esto, que no era ni es el verdadero reposo. Quiero corregir errores en este punto. No es día de pereza. El reposo bíblico, mis hermanos, no es inactividad nociva. Es un cambio de actividad del trabajo productivo y mundano a la adoración, el culto familiar, la restauración física y el servicio de amor. Cuando digo esto, no significa que si usted dice, ay, es que si no voy al culto hoy, entonces estoy... No, 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 no. Escuchen, la restauración física también. También el compartir con familiares. Ya lo vamos a ir viendo. Segundo punto, no es día de reglas farisaicas, incluyendo los fariseos modernos del siglo XXI, como el movimiento de los judio-mesiánicos, ¿verdad? Que ni siquiera son judíos ni hebreos. El judaísmo posterior, pongan atención, el judaísmo posterior creó listas interminables de trabajos prohibidos, 39 categorías, dicho sea de paso. Jesús corrigió esto radicalmente. En Marcos capítulo 2 versículo 27 él dijo, el día de reposo fue hecho, pongan atención, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Muchos no entienden ese versículo, pero ahí andan dándose por el pecho duro y rasgándose las vestiduras, que ni hebreos son. Escuchen, quiero aclarar esto. El día, pongan atención para que entendamos esto, el día es para beneficio y liberación del hombre, no para su esclavitud a reglas humanas. ¿Qué quiere decir esta poderosa frase que acabamos de leer en ese versículo? Inciso A, un punto A. Invierte el orden de prioridades. Los fariseos, mis hermanos, creían que el hombre existía para guardar y proteger la santidad del día. Como si el día fuera un fin en sí mismo, un ídolo frágil. Y Jesús viene y dice, no, 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 están equivocados. El día fue constituido por Dios como una herramienta de beneficio para el ser humano. El hombre es el fin, el día de reposo es el medio para su bienestar. Punto B, define su propósito original. El sábado, mis hermanos, no fue creado como una prueba arbitraria de obediencia o una carga. Fue un regalo de gracia del Creador a la criatura. Su propósito era, y su principio sigue siendo, dar al hombre liberación periódica de la esclavitud del trabajo, tiempo para restaurar su cuerpo, alimentar su alma en Dios y disfrutar sus relaciones. Punto C. Exalta el valor humano. Con esta frase, mis hermanos, Jesús está diciendo, tú, yo, Rose, todos nosotros, ser humano, creado a mi imagen, vales más que una institución ritual. La ley incluso está para servirte y preservarte, no para oprimirte y destruirte. Es una defensa, mis hermanos, de la dignidad humana frente al legalismo deshumanizante. Amén. Veamos un ejemplo práctico de la mentalidad que Jesús condena.
Según las reglas farisaicas, si un hombre veía a su oveja caer en un hueco, ¿verdad? En sábado, no podía rescatarla, porque sacarla era trabajo. Preferían que el animal muriera antes que violar su interpretación del día. Jesús muestra que esa actitud distorsionada por completo, esa actitud distorsionada por completo distorsiona por completo el corazón misericordioso de Dios. El día, mis hermanos, es para el bien del hombre y de su ganado, no para que el hombre o su ganado sufra por el día. Por lo tanto, mis hermanos, el día de reposo en esencia es para beneficio, liberación y restauración del hombre, no para su esclavitud o a reglas humanas que asfixian el espíritu de la ley. Así es simple. Número 3. No es solamente para Israel, pongan atención, no solamente para el Israel antiguo. Aunque era señal del pacto mosaico, su fundamento es creacional. Génesis capítulo 2 versículos del 2 al 3, y su principio espiritual es eterno. Sin embargo, mis hermanos, como dije, su cumplimiento final y acceso universal solo se logran en Cristo. El Señor es el día de reposo. El Señor del día de reposo, como lo dice Marcos capítulo 2 versículo 28. Así de simple. Entonces, veamos una aplicación práctica para el cristianismo del día de hoy. Principios del día de reposo en Cristo Jesús. Liberados de la obligación ceremonial, nosotros vivimos el principio espiritual del reposo desde nuestra posición en Cristo. Esto se expresa en sabiduría práctica. Número 1. Principio de ritmo creado. Dios diseñó nuestros cuerpos, pongan atención, Dios diseñó nuestros cuerpos y nuestras mentes para un ciclo de trabajo y de descanso, 6+1. Ignorar esto lleva al agotamiento, a lo que le llaman, Rose, ¿cómo le llaman? El burnout, ¿verdad? O sea, lo lleva también al estrés y a la enfermedad. Entonces, mis hermanos, es sabio apartar tiempo regular para la mayoría de los cristianos. Un ejemplo es el domingo, otros son los miércoles, otros los jueves, otros son los sábados, etcétera, como día de reunión para descanso y culto. Número 2, principio de liberación. En Egipto, mis hermanos, los esclavos hebreos no tenían descanso. El reposo es una declaración semanal de libertad, diciendo: yo no soy esclavo de la productividad del consumismo, ni siquiera de mi empleo. Hoy significa desconectarse, por ejemplo, del correo, de las demandas laborales y la ansiedad del rendimiento. Número 3. Principio de dependencia. Al detenernos, mis hermanos, confesamos: el mundo sigue funcionando, aunque yo pare. Mi provisión viene de Dios, no solo de mi esfuerzo. Es un acto de fe práctico. Número 4. Principio de calidad sobre cantidad. La obediencia, mis hermanos, al principio de este descanso confiando la obediencia al principio del descanso confiado previene la idolatría del trabajo y cultiva una vida equilibrada. Es decir, 6 días de trabajo en confianza más un día de reposo en adoración. Producen una paz y una efectividad que 7 días de ansiedad laboral nunca podrán lograr. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Una pregunta aquí: ¿cómo podemos vivir este reposo hoy? Son consejos prácticos. Número 1, apartar un tiempo semanal deliberadamente para cesar del trabajo mundano. 2, cambiar la actividad, priorizar la reunión, sea con la iglesia o el tiempo con familia, la oración, la lectura edificante y la recreación sana. Que no es malo si usted dice: hoy voy a salir con mi familia y a tener una recreación. No pasa nada. Lo que se condena o lo que Dios dice es: el dejar de congregarse es como un acto de que usted ya no lo volvió a hacer. No que usted salga un domingo a pasear o un sábado, lo que sea. Número 3, restaurar el cuerpo, la mente y las relaciones.
Número 4, recordar y celebrar la obra consumada de Cristo, nuestro verdadero reposo que nos libera para descansar en Él todos los días. Número 5, el número 5 es el quinto mandamiento. Este es el tema del quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 12. Yo espero que en esto que acabamos de pasar, ¿verdad? Del día de reposo lo hayamos comprendido. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Vamos a ver el análisis gramatical para ir acelerando un poquito esto. Este mandamiento, mis hermanos, introduce un cambio. Es el primero con una estructura positiva que dice honra, pero su naturaleza de veto absoluto permanece implícita. La deshonra está totalmente prohibida. Aquí vamos a ver algo muy interesante. La palabra clave es honra. La palabra en hebreo es kabed. Kabed del Strong 35:13. Esta palabra kabed es un imperativo, es un mandato directo de la raíz hebrea de kabed. Es casi lo mismo, tiene una diferencia ahí. Ahí se los voy a poner en pantalla. Para poder comprender esto muy bien, la raíz kabed tiene un significado físico concreto. Y aquí yo creo que es necesario que todos lo comprendamos porque todos somos hijos. Todos en algún momento, bueno, yo ya no tengo papá, pero hey, hay mamá, ¿verdad? Rose tiene todavía su padre vivo, no está en Costa Rica, pero está vivo. Y tiene a su madre que vive aquí con nosotros. Pero pongamos atención a esto. Kabed tiene un significado físico concreto. Significa ser pesado, pesado, con P, pesado o tener peso. De ahí se derivan conceptos como hígado, el órgano pesado del cuerpo, y gloria, el peso o la importancia de alguien. Por lo tanto, mis hermanos, honrar bíblicamente no es principalmente un sentimiento de afecto, es una acción de atribuir peso. Significa entonces darles peso en tu vida. Haz que su posición, su palabra y su bienestar tengan un peso real, tangible y significativo en tus decisiones y acciones. Yo no sé cómo hacen hijos, ¿verdad?, para mandar a sus padres a un asilo y deshacerlos y botarlos. Ahí se los dejo de una vez, incluso cristianos. Ajá, darle importancia. ¿Qué quiere decir? Así como dijo Rose, ¿cómo fue? Es darle importancia a los padres. ¿Qué quiere decir el texto ya traducido? Bueno, mis hermanos, básicamente es un mandato de actitud y acción permanente que ordena tratar a los padres con respeto profundo, consideración activa y cuidado práctico a lo largo de toda la vida. Y aquí esto golpea mucho, yo en algún momento lo contaré, ahorita no, pero les voy a contar más adelante en algún momento algo muy interesante que tiene que ver conmigo, pero ahorita no. Va mucho más allá de la obediencia infantil, es básicamente la continuación del respeto en la independencia adulta. Es el puente divino entre nuestro deber vertical hacia Dios y nuestros deberes horizontales hacia la sociedad. Veamos algunos ejemplos prácticos e históricos. Honrar es un verbo que se conjuga en acciones específicas. Número 1. En la juventud, obediencia respaldada por actitud. Un adolescente, por ejemplo, un adolescente que, aunque no esté de acuerdo, escucha en silencio y con respeto. Escucha con silencio y con respeto el consejo de sus padres, sin burlas ni miradas de desprecio. La obediencia forzada sin respeto ya es una forma de deshonra. Número 2. En la adultez, cuando ya somos adultos, es el cuidado y la consideración. Un hijo o una hija adultos que integra a sus padres ancianos en su vida. No es solamente dar dinero, mis hermanos, o ponerlos en un asilo. Es visitarlos, llamarlos, consultarles decisiones importantes, darles peso. En la agenda familiar, un ejemplo bíblico negativo, por ejemplo, es Absalón, quien buscó el peso del reino para sí mismo, deshonrando y conspirando contra su propio padre, el rey David. En 2 de Samuel, capítulo 15, en capítulos 15 y capítulo 18. Número 3, en el recuerdo, o sea, el legado de respeto. Un padre que al contar historias familiares a sus hijos habla de sus propios padres difuntos con dignidad.
sin convertir sus faltas en chisme o motivo de burla. Honra su rol aun cuando sus personas hayan sido imperfectas. Punto número 4. En lo práctico, provisión y protección. En la cultura bíblica, ¿verdad? Hebrea y en cualquier sociedad sana, era una vergüenza pública y un pecado que los padres ancianos terminaran en la indigencia mientras sus hijos tenían recursos. Honrarlos, mis hermanos, incluía sostenerlos económicamente. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo del 10 al 13. Jesús condenó, por ejemplo, a los fariseos que con el pretexto de una ofrenda religiosa, el corbán, eludían esta responsabilidad tangible. Así de simple. Entonces, mis hermanos, la promesa es vinculada para que tus días se alarguen en la tierra. Eso está en el mismo mandamiento. Yo le voy a poner un ejemplo así práctico, muy sencillo. Bueno, parte de la honra. Bueno, yo no soy el hijo directo, pero mi suegra vive con nosotros. Es una forma de honra y ella vive aquí con nosotros. La casa es nuestra, pero ella aquí habita con nosotros. Es parte, como es verdad, del cuidado y de esa honra y ese respeto. Entonces, mis hermanos, este es el único mandamiento con una promesa terrenal explícita. Revela un principio universal del orden de Dios. La estabilidad y longevidad de una sociedad, o sea, la tierra, está directamente ligada a la salud de la familia, donde los hijos aprenden a respetar la autoridad. Una cultura por ejemplo, una cultura que deshonra a los padres, los abandona, los menosprecia o los margina, está socavando su propio futuro y su cohesión social. Así es simple. Veamos el veto implícito, la prohibición absoluta. Este mandato, mis hermanos, positivo, lleva dentro el veto absoluto, o sea, a su opuesto. Dios prohíbe categóricamente esto: la deshonra verbal, insultos, palabras de menosprecio, el abandono práctico, la negligencia en la vejez, el maltrato físico, emocional o financiero. Ay, ay, ay. Y hemos escuchado casos, ¿verdad?, de hijos que estafan a los padres en esto, lo financiero, que les sacan plata. Es increíble. Dios protege, mis hermanos, con este veto la primera y más fundamental escuela donde el ser humano debe aprender sobre autoridad bajo amor y amor bajo autoridad. Así es simple. Amén. Vamos al sexto mandamiento: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. De una vez, voy rápido. Análisis gramatical, una prohibición de alta precisión. De alta precisión. El mandamiento, mis hermanos, comienza nuevamente con el veto absoluto, lo. El verbo clave aquí, mis hermanos, es la palabra tirshat. Acuérdense que yo no sé hebreo, ¿verdad? Pueden reírse de mí, ahí les pongo la palabra. Del hebreo o del Strong 7523, de la raíz hebrea ratsash. Aquí, mis hermanos, hay una distinción lingüística que es crucial para la correcta interpretación de estos textos. Tengan cuidado, les pongo luces de emergencia, cuidado. En el hebreo bíblico existen verbos para quitar la vida. Dios no usó el verbo genérico araj, que significa matar en su sentido amplio y que se usa para la pena capital, la guerra, etc. Dios aquí, nuestro Señor, eligió específicamente la palabra rakshah, que significa que su significado preciso es asesinar. Es decir, quitarle la vida a un ser humano de manera premeditada, ilegítima, injusta y con malicia. O sea, homicidio criminal. Son dos palabras diferentes. Este verbo, mis hermanos, está en tiempo imperfecto. Como ya hemos visto, unido al no divino, establece una prohibición permanente y universal contra este acto específico. Asesinar, mis hermanos, está vetado para siempre en toda circunstancia. ¿Qué quiere decir el texto traducido, Luker? Dios prohíbe específicamente el acto criminal de asesinar a un inocente. Pongan atención, quitarle la vida a otro ser humano de manera intencional, ilegal, injusta y maliciosa.
Este verbo no condena acciones que implican quitar la vida en contextos de justicia ordenada o de legítima defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí se mete a alguien con un arma, amenaza a mi familia, amenaza a mi vida, y yo en defensa le quito la vida a ese ladrón, a ese maleante, a ese asesino, eso es una legítima defensa, por lo cual ahí no está condenado el matar, porque no lo estoy haciendo porque me divierto, estoy haciendo en defensa. Los cuales, como acabo de decir, que repito, este verbo no condena acciones que implican quitar la vida en contextos de justicia ordenada o legítima defensa, los cuales se rigen por otros principios bíblicos, ¿verdad? Es que los cuales se rigen por otros principios bíblicos y usan otros términos. Veamos unos ejemplos prácticos e históricos de lo que sí está vetado. Veámoslo. Asesinato por pasión, ese es el punto número 1. Asesinato por pasión, un hombre que planea y ejecuta el homicidio de su vecino que por envidia, venganza o un conflicto personal, como la historia de Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 8, que es el primer Ratzah, así, ¿verdad? Ahí les voy a poner la palabra. Número 2, homicidio en robo. Una banda criminal que asesina a un comerciante durante un atraco, ¿verdad? Por avaricia. Número 3, aborto electivo. Escuchen esto, abortistas, feministas, aborto electivo, la destrucción intencional e injusta de una vida humana inocente en el vientre materno por motivos de conveniencia. La Biblia trata al no nacido como una persona, así de simple. Salmo 139, versículos 13 al 16 y Jeremías 1:5. Número 4, la eutanasia activa. Quitar deliberadamente la vida a un enfermo o a un anciano, incluso a petición de la misma persona, usurpando la autoridad que solo le pertenece a Dios. Deuteronomio 32:39. Número 5, genocidio o asesinato masivo. La destrucción sistemática de un grupo étnico o social, como el intento de Amán contra los judíos en Esther 3. Ejemplos, aquí viene lo vacilón, ejemplos de lo que no está vetado por este mandamiento. Contextos de justicia. Número 1, legítima defensa personal o de inocentes. Un ejemplo así, un policía que en cumplimiento de su deber usa fuerza letal para detener a un asaltante armado que está amenazando vidas. Por ejemplo, la escritura defiende el derecho a proteger la vida. Éxodo 22:2. Les pongo el ejemplo de lo que sucedió en Coronado, en el super, fue en Bindi, ¿verdad, Rose? En el BAC. Allá en Coronado, un oficial de seguridad de un banco aquí en Costa Rica le quitó la vida a 3 maleantes. En plenos disparos y todos, porque él estaba defendiendo a una señora a la que le iban a robar una cantidad de dinero mientras ella iba a depositar. Los 3 maleantes, y él era el padre, y los 2 eran hijos de 2 hermanos, hijos de este señor. Los 3 murieron. En palabras ticas, como nosotros lo decimos aquí, es una palabra vulgar, se los echaron a los 3. Aquí básicamente este oficial de seguridad fue básicamente como casi hacen una estatua como la de Juan Santamaría, porque fue un héroe ese hombre. Bueno, aquí pasa lo mismo, legítima defensa o defensa personal o de inocentes. Otro punto, guerra justa. Aquí muchos que hablan de la guerra. Guerra justa ordenada por autoridad legítima. Un soldado que lucha en una guerra defensiva o autorizada por una autoridad gobernante para detener una agresión masiva. El verbo aquí que se utiliza para una guerra aquí, el verbo aquí es araj, no ratzah, ¿verdad? Que ratzah es de asesinos, de gente que mata por gusto. Número 3, pena capital, administrada por un sistema de justicia. Aquí hay mucho de qué hablar porque puede ser incluso, aquí hay que verlo con bisturí, ¿verdad? En algunos casos de justicia que no se cumple bien, pero se permite. La pena capital, administrada por un sistema de justicia, la elección de un culpable de asesinato, ratzah,
tras un juicio justo basada en el principio de Génesis capítulo 9 versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto no es ratzá, asesinato, es mispat, juicio justo, y usa el verbo araj. Así de simple. Entonces, veamos otro. El veto fundamental, aquí ya para ir avanzando, el veto fundamental y su base teológica. Este veto, mis hermanos, es la barrera absoluta que Dios establece para proteger el valor sagrado e inviolable de la vida humana, por estar creada a imagen de Dios. Es el fundamento ético mínimo para cualquier sociedad. La vida no es propiedad del individuo ni del Estado. Es un depósito sagrado de Dios. Este mandamiento, por lo tanto, es la base indispensable para todo sistema de justicia humana que existe para castigar al que quebranta este veto raxá y proteger al inocente. Aquí descansa el fundamento teológico más profundo. Si la vida es imagen de Dios, entonces su dueño y autor originario es Dios mismo. Él es el creador. Por lo tanto, el derecho de propiedad última sobre la vida humana, el derecho de decidir su comienzo, su fin y los términos de su administración pertenecen única y exclusivamente y soberanamente a Dios. Este mandamiento establece entonces un principio de administración delegada. Dios nos confía la vida, la propia y la del prójimo, como un depósito sagrado. Nosotros no somos dueños absolutos, somos mayordomos responsables. El veto contra Ratzá, el asesinato, es la ley que protege ese depósito de la usurpación humana. Es decir, Dios dice, no a que el hombre individual objetivamente se acoja el derecho de propiedad absoluta que solo a mí me pertenece para destruir la vida creada a mi imagen de manera injusta y arbitraria. Es por esta misma soberanía que Dios sí se reserva y delega bajo estrictos parámetros de justicia la posibilidad de quitar la vida. Así de simple. ¿Y cómo lo hace? Lo hace directamente por su juicio soberano y número 2, indirectamente. ¿A qué me refiero? A través del principio de legítima defensa, protección del depósito de una vida inocente, y a través de la autoridad civil a la que él ha investido con la espada de la justicia, como dice Romanos 13:4, para ejecutar juicio sobre quien ha profanado ese depósito al asesinar Ratzá. Esto no es el hombre usurpando un derecho, es el hombre actuando como agente de la justicia divina delegada bajo la ley. Por lo tanto, mis hermanos, este mandamiento es el fundamento ético mínimo para cualquier sociedad civilizada. Declara que la vida no es propiedad del individuo para suicidarse o asesinar, ni del Estado para eliminar arbitrariamente. Es un depósito sagrado de Dios administrado bajo sus términos. Este veto es así la base indispensable para todo sistema de justicia humana que existe para castigar al que quebranta este veto, raxá, y proteger al inocente, reconociendo que en ambos actos que se actúa bajo la autoridad delegada del único soberano de la vida. Así de simple. Entonces, veamos esta aplicación extendida. Jesús llevó este mandamiento a su raíz más profunda en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 22, enseñando que el odio y el desprecio en el corazón ya son una violación del principio que sustenta el veto. El asesinato ratzá es el fruto maduro de la ira descontrolada y el menosprecio raca, que no se juzga. Por lo tanto, este veto nos confronta no solo con nuestras manos, sino con nuestro corazón, señalándonos la necesidad de una transformación interna que solo Cristo puede dar. Amén. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Análisis gramatical. Voy rápido. Veto a la ruptura del pacto.
El mandamiento, mis hermanos, en el mandamiento surge nuevamente surge el veto absoluto lo. El verbo tinaf o tinnaf del Strong 5003 viene de la raíz hebrea naaf. Este verbo está en el tiempo imperfecto, nuevamente estableciendo una prohibición permanente y categórica contra este acto específico. Su significado es preciso y grave: quebrantar el pacto matrimonial mediante una relación sexual con quien no es el propio cónyuge. No es un término genérico para la inmoralidad, sino específico para traición conyugal. Oiga esto, Rose. Bueno, está bien, sí. ¿Qué quiere decir entonces el texto traducido? Es la prohibición absoluta de toda relación sexual fuera de los límites del pacto del matrimonio heterosexual y monógamo. Su propósito, al final de cuentas, es proteger la exclusividad, la fidelidad y la confianza total, que son el corazón mismo de la unión conyugal diseñada por Dios. Entonces, veamos el veto a la traición covenantal más allá del acto físico. Para poder entender la gravedad única de este mandamiento, nosotros debemos comprender la palabra covenantal o pactual en español. Viene de pacto. Y para que todos lo podamos comprender, un pacto en la Biblia no es como un contrato moderno, no, que se puede romper pagando una multa. Un pacto bíblico es algo mucho más serio y sagrado. Es una alianza solemne, un compromiso de sangre, un juramento ante Dios que establece una relación permanente con promesas y condiciones, o sea, es inquebrantable. Veamos unos ejemplos bíblicos, ejemplos de pactos bíblicos. El pacto de Dios con Noé, con el arco iris, con Abraham, con la promesa de la descendencia, y el nuevo pacto en la sangre de Jesús. El matrimonio como pacto ahora. Cuando Dios instituyó el matrimonio en Génesis capítulo 2 versículo 24, lo estableció como un pacto. Malaquías capítulo 2 versículo 14 lo afirma directamente. Los esposos no firman un contrato de convivencia. Hacen votos solemnes ante Dios y testigos, prometiendo fidelidad hasta que la muerte los separe. Se convierten en una sola carne, una unión que solo la muerte puede disolver. Romanos 7 del 2 al 3. Por lo tanto, mis hermanos, este mandamiento va mucho más allá de vetar un acto sexual. Es un veto a la traición del pacto. El adulterio, mis hermanos, es la ruptura voluntaria y profana de la alianza más sagrada entre dos personas humanas. Es una traición en el sentido más fuerte. Romper un juramento hecho ante Dios, ni siquiera es ante los hombres, ante Dios. En la Biblia, el matrimonio no es un contrato social revocable, sino un pacto. Malaquías 2:14, un pacto ante Dios, simbolizado en la unión, serán una sola carne. El adulterio, mis hermanos, rompe, rasga y profana esa unión única en el nivel más íntimo y destructivo. Veamos este ejemplo histórico de devastación. El rey David quebrantó este veto con Betsabé en el segundo libro de Samuel 11. El acto de adulterio desencadenó una cadena de mentiras, asesinato de Urías y juicio divino que trajo muerte y división a su propia familia, demostrando cómo este pecado destroza desde los cimientos. Ahora veamos unos ejemplos prácticos modernos. La traición en diversas formas. El acto físico. Un hombre o una mujer que tienen una relación sexual con alguien que no es su esposo o esposa. Número 2, la infidelidad emocional, el adulterio del corazón. Ese sí está grave. Jesús radicalizó este mandamiento al llevarlo a la intención del corazón. Como dice Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y también aplica para mujeres. Esto veta la lujuria cultivada en la mente, el consumo de pornografía y los apegos emocionales románticos secretos con alguien que no es el cónyuge. Número 3, la infidelidad digital, intercambios de mensajes, fotos o intimidad virtual con alguien que no es el cónyuge. Número 4, el abandono de la obligación conyugal. El apóstol Pablo
advierte que la negativa persistente a la intimidad sexual dentro del matrimonio puede ser una forma de deslealtad al pacto. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 5. Veamos un fundamento teológico supremo. Este veto, mis hermanos, protege algo mayor que una institución social. Protege el modelo sagrado que Dios escogió para revelar la relación más profunda del universo. Efesios 5, 31 al 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El matrimonio, mis hermanos, fiel es el reflejo terrenal de la fidelidad inquebrantable de Cristo a su iglesia. El adulterio, por lo tanto, no es solo un crimen contra una persona, es una distorsión profana y una mentira acerca del carácter de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Dios veta el adulterio porque es el ácido que corroe el fundamento de la sociedad, la familia confiable. Donde se normaliza la infidelidad, se destruye la confianza, se hieren a los hijos y se debilita el tejido comunitario. Amén. Número 8. No hurtarás, estamos finalizando, no hurtarás. Éxodo 20:15. Vamos a ver el análisis gramatical, el veto de la usurpación. Como todos los demás, este mandamiento se levanta sobre el veto absoluto, el no inquebrantable de Dios. El verbo central es la palabra tignov, del el Strong 1589, que proviene de la raíz hebrea ganav. Este verbo está en tiempo imperfecto. Nuevamente, como ya lo hemos venido aprendiendo en este contexto, el imperfecto une su fuerza a la negación divina para establecer una prohibición que cubre toda acción en todo tiempo y en toda circunstancia. Hurtar está perpetuamente fuera de los límites. Su significado nuclear es preciso: tomar o apropiarse de lo que le pertenece a otro mediante engaño, clandestinidad o violencia. La esencia de ganav es la ilegitimidad y la ausencia de consentimiento. No se refiere a una transacción abierta, sino a una usurpación. ¿Y qué quiere decir el texto ya traducido? Dios proclama una ley fundamental para la convivencia humana, o sea, queda vetado tomar para ti mismo de manera ilegítima cualquier cosa que legítimamente le pertenezca a tu prójimo. Con este mandamiento, Dios mismo santifica y establece el derecho de propiedad privada como una institución divina para el orden, la justicia y la responsabilidad personal. Entonces, el veto a la apropiación ilícita es un cerco de protección amplísimo. Este veto, mis hermanos, es un muro que Dios construye alrededor de todo lo que posee valor y pertenece al prójimo. Es el gran no a la injusticia distributiva. O sea, este alcance es extenso. Número 1, por ejemplo, hurto de bienes materiales. Robar un celular, un vehículo, dinero, es violación, es la violación más directa. Número 2, hurto de recursos y trabajo, fraude económico. Defraudar en el peso, la medida, la calidad o el precio de un producto es robar. Proverbios capítulo 11, versículo 1 y Proverbios capítulo 20, versículo 10. 3. Y vean, este punto número 3, que también es hurtar. Si usted es patrono y es cristiano, lo ha hecho o lo sigue haciendo, escuche esto. O dice ser cristiano, ¿verdad? No pagar salarios justos y a tiempo. No es una mala práctica empresarial, es un robo condenado por Dios. Deuteronomio 24, 14, 15, que clama al cielo. Es un robo condenado que clama al cielo. Santiago 5, 4. La evasión fiscal sistemática para enriquecerse privadamente mientras se usan carreteras, seguridad y servicios públicos es un hurto a la comunidad. Pueden compararlo con Romanos 13:7. Número 3. Hurto de la creación intelectual, el plagio, apropiarse del trabajo, las ideas, el arte o los descubrimientos de otro sin reconocimiento ni compensación justa es robar el fruto de su mente y de su esfuerzo. Número 4. El hurto de la persona.
Sí, ¿cómo? ¿Cómo el hurto de la persona? Sí, el robo supremo. Secuestrar a una persona para venderla, explotarla o pedir rescate es robar su libertad. El don más precioso después de la vida. La ley establecía la pena de muerte para este crimen, Éxodo 21:16, mostrando su extensa gravedad. Número 5. Hurto de la reputación, o sea, la calumnia. Difamar, calumniar o esparcir chismes para destruir el buen nombre de alguien es robarle su honor y su crédito social. Un bien invaluable, así es simple. Proverbios 22:1. Este es un hurto invisible, pero profundamente destructivo, especialmente común dentro de las comunidades y de las familias. Principio fundamental irrefutable. Lo que es de tu prójimo está vetado para ti, a menos que te sea dado de manera justa, libre y legítima. Este mandamiento es el cimiento indispensable para la honestidad, el comercio justo, la confianza social y el Estado de Derecho. Una sociedad que desprecia este veto se sume en la desconfianza mutua, la explotación del débil y eventualmente en la anarquía. Veamos la perspectiva positiva del reino, la transformación del corazón. El Nuevo Testamento no solamente ratifica este veto, sino que revela su cumplimiento en el espíritu de amor. El apóstol Pablo da la antítesis divina al hurto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 28. Entonces aquí vemos la ética del reino. Cristo no solamente ordena dejar de tomar, transforma al usurpador, o sea, al ladrón, en un productor, el que trabaja, y finalmente un dador generoso, el que comparte. La motivación deja de ser el egoísmo, tomar para mí, y se convierte en el amor al prójimo, trabajar para tener que dar. Así, mis hermanos, el mandamiento se cumple en su plenitud, protegiendo lo ajeno y promoviendo el bien común mediante una vida productiva y generosa. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Análisis gramatical, el veto de la falsedad declarativa. El mandamiento, mis hermanos, se funda sobre el veto absoluto nuevamente. El verbo clave aquí es ta'ané, del Strong 6030, de la raíz aná. Este verbo está en tiempo imperfecto, generando una vez más una prohibición permanente y universal contra esta acción. Su significado principal aquí es responder, declarar, dar testimonio, especialmente en un contexto judicial o formal de interrogatorio. El objeto de la prohibición es et shaker, que significa literalmente testigo de mentira o declaración falsa. La combinación entonces es letal. No declararás testimonio falso. Luker, ¿qué quiere decir el texto traducido? Dios prohíbe de manera absoluta presentar una declaración falsa, especialmente en un ámbito formal, ojo con esto, en un ámbito formal como un tribunal que perjudique los derechos, la reputación, la libertad o la vida de tu prójimo. Es el veto a usar la palabra como instrumento de injusticia. El veto a la palabra destructiva, protegiendo el templo de la justicia. Este mandamiento, mis hermanos, tiene un núcleo legal específico, pero un principio moral universal. En su sentido más directo, Dios está protegiendo el santuario de la justicia humana, el tribunal. En el Antiguo Testamento, la justicia se administraba en la puerta de la ciudad basándose en el testimonio de testigos. Deuteronomio 19:15. Un testigo falso podía con una sola mentira conseguir que a un inocente fuera condenado a muerte, esclavizado o despojado de sus bienes. Por eso, mis hermanos, la ley establecía un castigo severísimo. Haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Deuteronomio 19, 18, 19. Dios veta la perversión de su instrumento de justicia en la tierra. Vean un ejemplo bíblico trágico, la muerte de Nabot en el primer libro de Reyes, capítulo 21. La reina Jezabel organizó un falso testimonio, o sea, testigos de Belial,
que acusó a Nabot de blasfemia, lo que llevó a su ejecución y a que el rey Acab se apoderara de su viña. Este relato muestra cómo el falso testimonio es el arma preferida de los poderosos para robar, oprimir y asesinar legalmente. ¿Quieren ver ejemplos prácticos? Bueno, una mentira que daña. El principio, mis hermanos, se extiende a cualquier ámbito donde una mentira cause daño al prójimo. En lo legal, judicial, mentir bajo juramento, ¿verdad? Perjurio en un juicio para condenar a un inocente y absolver al culpable. Número 2, en la comunidad, la iglesia y el vecindario, donde usted se lo imagine, difundir un chisme sobre un hermano en la fe destruyendo su reputación sin prueba alguna. Esto es asesinato de carácter. Número 3, en el trabajo, hacer una acusación falsa contra un compañero para que lo despidan y quedarse con su puesto. O endulzar un informe, mentir por omisión o manipulación para hacer quedar mal al otro. O, en su defecto, yo soy técnico contable y los que son contadores o son técnicos van a entender, hacer una doble contabilidad. Aplica también para eso. En la familia, número 4, en la familia, inventar o exagerar un conflicto para poner a unos familiares en contra de otros. ¿Eso le suena algo parecido, no? Número 5, la complicidad por silencio. Pongan atención, Rose, pongan atención a esto porque esto es importante para ustedes, para Rose y para mí, para todos. La complicidad por silencio. Guardar silencio cuando se conoce la verdad que podría absolver o defender a una persona inocente calumniada. Callar una verdad necesaria puede ser tan culpable como decir una mentira. Levítico capítulo 5, versículo 1. Veamos el fundamento de la confianza social. Este veto, mis hermanos, protege algo más precioso que los bienes o incluso la libertad física. Protege los cimientos de la confianza social. Donde la palabra pierde su vínculo con la verdad, todo se derrumba. Los contratos, las promesas, las relaciones y la propia administración de justicia. Una sociedad donde la palabra no vale nada es una sociedad en estado de guerra encubierta. Dios, que es veraz, veta que su imagen en el hombre use el don del lenguaje para la destrucción y el caos. Así de simple. Para el creyente, mis hermanos, este mandamiento no se cumple solo con no mentir. Se cumple siendo activistas de la verdad y defensores de la justicia. Esto implica, pongan atención, porque a mí me han señalado, no diga eso, ¿cómo lo va a decir? Bueno, ojo, implica hablar verazmente incluso cuando sea costoso, defender al calumniado, corregir el chisme con los hechos, ser un testigo confiable en todo momento. Como dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor en Efesios 4:15. La verdad debe ir, mis hermanos, acompañada de amor, y el amor auténtico se basa en la verdad. Este mandamiento nos llama a ser columnas de veracidad en un momento de mentiras. Una aplicación, dicho sea de paso, enfática de este mandamiento. Por ejemplo, la exposición del error. Aquí a mí me han criticado mucho por esto, pero pongan atención. La exposición del error. Este veto a la mentira no significa, mis hermanos, un silencio cómplice ante el error que destruye almas. Por el contrario, mis hermanos, nos llama a ser valientes defensores de la verdad. Cuando un falso pastor, maestro, profeta, predicador, lo que usted quiera decir, predica un evangelio distorsionado, promueve herejías o vive en pecado manifiesto que deshonra a Cristo, el amor a Dios y al prójimo exige una exposición veraz. Esto no es chisme ni falso testimonio, es cirugía espiritual necesaria. Por ejemplo, los apóstoles lo hicieron al nombrar a Himeneo, Alejandro, a Figelo y a Hermógenes. Ahí en primero, ustedes lo pueden ver, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20 y 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Juan el Bautista confrontó a Herodes, Mateo 14:4. Pablo advirtió sobre los falsos apóstoles, 2 Corintios 11:13. Ellos siguieron un patrón divino. 1. Basarse en hechos y enseñanzas
públicas comprobables. Número 2, motivar por amor al rebaño y a la verdad. Número 3, señalar el error específico, no atacar a la persona, que es otra cosa, ¿verdad? Diferente. Y 4, hacerlo con dolor, no con placer. Filipenses 3:18. Por lo tanto, mis hermanos, exponer el error con veracidad, incluso nombrando nombres de personas cuando la influencia es pública y el daño es amplio, es un deber pastoral y es una forma profunda de obedecer el noveno mandamiento. Se hace para proteger la justicia, el derecho del pueblo a oír la verdad pura y a guardar la reputación, o sea, el buen nombre de Cristo y de su iglesia. En un mundo de engaño, ser columna de verdad a veces significa levantarse para decir con dolor y claridad, esto es falso. Y mandamiento número 10, Éxodo 20:17. Vamos a ver el análisis gramatical y el veto, ¿verdad?, al deseo ilegítimo, para ya ir terminando. La serie de vetos concluye con la misma fuerza con que comenzó, el veto absoluto lo. El verbo final aquí es tachmod, del Strong 2530, de la raíz chamat. Este verbo, mis hermanos, está en tiempo imperfecto, estableciendo así una prohibición permanente contra un patrón de pensamiento y deseo. No es codiciarás esta vez, no, sino la codicia está vetada de tu vida interior de manera continua. Su significado, mis hermanos, es potente y específico. No es un simple querer, significa desear intensamente de que ese deseo gobierne, o mejor dicho, significa desear intensamente, anhelar con avidez, contemplar con deleite malicioso lo ajeno, hasta el punto de que ese deseo gobierne la imaginación y busca medios para poseerlo. Es el deseo que se convierte en un plan. ¿Qué quiere decir el texto traducido? Para ir terminando. Este veto, o este es el veto más radical y profundo. Dios prohíbe el deseo egoísta, avaro y posesivo de tener lo que legítimamente le pertenece a tu prójimo. Su casa, su cónyuge, sus posesiones, su éxito, su posición o su reputación. Es un veto que está dirigido al corazón, al mundo oculto de los motivos, las envidias y las fantasías de la usurpación. Así de simple. Entonces, mis hermanos, aquí se produce un giro trascendental en la ley. Los 9 mandamientos anteriores vetaban acciones externas, tener otros dioses, hacerse imágenes, tomar el nombre en vano, etc. Este 10º mandamiento veta un estado interno, la codicia. Este veto expone, mis hermanos, la raíz del pecado. La codicia es la semilla de donde brotan los frutos podridos de los otros mandamientos. El robo nace de codiciar los bienes ajenos. El adulterio nace de codiciar la esposa del prójimo. El asesinato puede nacer de codiciar su posición o sus posesiones. Incluso el falso testimonio nace de codiciar la ruina de otra persona para beneficio propio. Por lo tanto, Dios no solo veta el acto injusto, veta la fuente de la injusticia en la mente. La ley que comenzó en el monte Sinaí como un estándar externo termina penetrando en lo más íntimo del ser humano, el santuario de los deseos. Entonces veamos unos ejemplos prácticos. La codicia en acción. La codicia que conduce al robo. Acam en Jericó, en Josué capítulo 7, él vio un manto babilónico, plata y oro, los codició. Entonces viene la palabra hebrea ba-etmoden, y los tomó, provocando la derrota de Israel. Su deseo interno se convirtió en una acción. ¿En qué? En hurto. 2. La codicia que conduce al adulterio y al asesinato. El rey David con Betsabé en el segundo libro de Samuel capítulo 11, él vio una mujer hermosa, la codició en el corazón, la tomó, adulteró y luego planeó la muerte de su esposo, un asesinato, para encubrir su pecado. La cadena comenzó con el deseo interior. Número 3. La codicia moderna sutil. Ver la casa nueva,
el auto o el éxito de un vecino y no poder alegrarse por él, sino desear que le vaya mal o fantasear con tenerlo. Desear con lujuria a la esposa o al esposo de otro, alimentando la fantasía en la mente. Sentir envidia corrosiva y resentimiento por el ascenso laboral, el reconocimiento o los dones de un hermano en la iglesia. Codiciar la vida de otro, su aparente perfección, sus relaciones, su paz, deseando destruir la propia identidad. Entonces, mis hermanos, el diagnóstico final, la ley como un espejo del corazón, que es del corazón necesitado. Este mandamiento es único porque no juzga una acción, sino la actitud del corazón. Con este veto, mis hermanos, la ley deja al descubierto la verdadera condición humana. El problema no es solo lo que hacemos, sino lo que deseamos. Santiago 1, 14 al 15. Es el mandamiento que nos deja sin excusa. Podemos abstenernos de matar, de robar y de adulterar por fuera. Pero pregunto, ¿quién puede controlar cada deseo egoísta de nuestro corazón? Este veto muestra que la obediencia externa no es suficiente. Dios demanda pureza en el deseo, en lo interno. Por lo tanto, mis hermanos, este último veto es el que nos señala con mayor claridad, con mayor claridad nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Nos grita lo que el Salmo 51:10 dice y suplica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y solo Jesucristo, quien cumplió perfectamente toda la ley, incluso en los deseos de su corazón, puede perdonar nuestra codicia y por su Espíritu Santo transformar nuestros deseos desde adentro. Entonces, en conclusión, mis hermanos, de los 10 mandamientos, así la ley de Dios, que comenzó con un veto absoluto contra los dioses falsos, termina con un veto absoluto contra la idolatría del corazón, la codicia. Nos lleva de la mano desde las acciones hasta la intención, y allí nos deja mostrándonos que nuestro único refugio es la gracia de aquel que fue tentado en todo, pero sin codicia. Hebreos 4:15. Para que en Jesús encontremos el perdón y un corazón nuevo. Entonces, una conclusión, veamos la belleza del veto de Dios y haciendo una recapitulación para terminar. Los 10 mandamientos no son una cárcel, son el manual del fabricante. Cada no es un veto absoluto que nos protege de idolatrías que nos esclavizan, de palabras de palabras que nos destruyen, de deseos que nos consumen y de acciones que arruinan nuestra vida y la de otros. La mala noticia, mis hermanos, es que al examinar nuestro propio corazón, todos hemos violado estos vetos absolutos. Romanos 3:23. La buena noticia, mis hermanos, del Evangelio es que Jesucristo es el único que cumplió perfectamente toda la ley, tomó sobre sí la pena de nuestro quebrantamiento del veto y en la cruz Jesús fue tratado como que se hubiera quebrantado todos los mandamientos para que ustedes y yo, por la fe en Él, fuéramos tratados como si los hubiéramos guardado perfectamente. Entonces, el estudio de la ley, mis hermanos, nos lleva a dos lugares. Uno, a la convicción de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Número dos, a la gratitud y al deseo de agradar a Dios, no por obligación, sino por amor. Que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Los vetos de Dios son la estructura de amor en la que la verdadera libertad florece. Amén. No, mis hermanos, un gusto, un placer. Nos vemos en la siguiente y espero que esta enseñanza haya sido, ¿verdad?, fructífero para ustedes y para mí. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.